Bien, y en este repaso que estamos haciendo sobre la política nacional, la política provincial, y en este caso este sábado, después de haberse oficializado las listas de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Misiones, charlaba Beto recién con Raúl Arévalos de Fuerza Patria, y ahora vamos a charlar, y ahora sí voy a charlar yo, porque en la entrevista anterior, como siempre digo desde hace años, cuando yo soy parte y protagonista de alguna lista, prefiero cuando se hacen entrevistas periodísticas en algún programa al que yo participo, abstenerme de entrevistar a un candidato de otro espacio político por una cuestión ética, por una cuestión de también no incomodar al otro, porque si hay que hacer un debate, hacemos un debate, pero cuando es una entrevista periodística, prefiero, y es lo que pasó recién cuando charló Beto con Raúl Arévalos, y ahora sí voy a compartir la charla, si vos me permitís, Beto, porque es un compañero con quien estoy compartiendo un espacio, una lista. Estamos hablando de Cristian Castro, actual diputado provincial por el Partido Agrario y Social, y también candidato a diputado nacional en la lista del Frente Popular Agrario y Social, en el tercer lugar, después de Cacho Bárbaro, que encabeza la lista, y quien habla en el segundo lugar. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Mariquita, hola Beto, muy buenos días, gracias por el llamado. Hola. Estoy acá trabajando desde las 6 de la mañana con el presupuesto. Recién ayer pudimos acceder al texto y el lunes ya tenemos el primer debate, entonces estaba acá haciendo primero un análisis cuantitativo y después seguramente voy a empezar a hacer el análisis más cualitativo, más pormenorizado, del presupuesto de la provincia de Misiones. Bien, que se finalmente tomó estado parlamentario esta semana, en esta sesión antes del jueves, ¿no? Sí, recién el jueves tomó estado parlamentario, pero recién ayer viernes pudimos descargarlo. La verdad que tremendo, yo venía pidiendo desde el lunes pasado y me llevaban que estaban escaneando de esto, lo otro, y recién ayer pudimos acceder al archivo. ¿Cómo está viendo el tema del presupuesto, Cristian, teniendo en cuenta el presupuesto provincial, teniendo en cuenta primero que no hay presupuesto nacional y que la crisis se profundiza a pasos agigantados? Sí, bueno, lo primero que pude ver así a grandes rasgos es que hay apenas un 31%, que es más o menos la inflación estimada anual con la que va a terminar el año 2025, y es prácticamente en un cálculo del presupuesto anterior. Estoy observando una cuestión en educación, por ejemplo, en la parte universitaria, unos fondos que le dan, por ejemplo, la prerrogativa a la tesorería, o sea, esto es a Safran, a que destine la mayor parte de lo que va a la universidad, le dan, digamos, esa potestad, sacándolo del Consejo General de Educación, sacándolo del Ministerio y dando la potestad a la tesorería de la provincia. Eso me parece medio llamativo, y seguramente voy a estar cuestionando sobre esa cuestión cuando nos toque interpelar a los distintos ministros que van pasando por la comisión. Y después, bueno, Misiones reduciendo su deuda pública en lo que figura del presupuesto, así que eso sí es importante y es destacable. Y después una reducción muy drástica en ciencia y técnica, que tengo que ver a ver por qué se debe a eso, casi un 20%. ¡Apa! Y en lo que está subiendo, por ejemplo, legislación, justicia y culto, un 54%, pero bueno, eso también se crearon muchas fiscalías, se amplió bastante el Poder Judicial lo que fue este año, entonces yo creo que ahí va a estar el meollo de ese número más alto. Y en salud también un 45%, pero bueno, esto ya lo veíamos. Perdón, Cristian, en salud, ¿un achique o un aumento? Aumento del 45, Ajá, por ahora el 30 que es promedio. Ajá, y en ese punto te pregunto, porque siempre cuestiono esto, ¿cómo se administra el presupuesto de la salud pública en la provincia? Que tengo entendido un porcentaje muy importante se pone en manos de la Fundación Parque de la Salud, que oficia como una empresa privada en la administración de los recursos del Hospital Madariaga, y si no tengo entendido en algún otro lugar, pero que en general no es un presupuesto que llegue equitativamente a toda la provincia. ¿Estoy equivocado o no? No, es tal cual, y son cuestiones que hicimos el año pasado, preguntas, interrogamos sobre eso, porque el grueso son a dos organismos que están dentro ahí del Madariaga, que son los que se llevan la mayor parte del presupuesto. Y bueno, nosotros siempre reclamando
lo que vivimos en el interior de la provincia, claro, con esto. A ver, usted ahí en Posada tiene el Madariaga, que es excelente, y hoy está todo saturado, no es solo el Madariaga, sino los otros hospitales como el Doverá o el Dorado, que por ahí pueden ser de una complejidad similar a la que tiene el Madariaga. Es muy difícil hoy conseguir turnos, porque, bueno, mucha gente, como decían los mileicistas, ¿no?, cayeron del sistema privado de salud y están todos en el sistema público, ¿no? Exactamente, es efectivamente así se siente acá en los hospitales de Posadas, que son generalmente los más privilegiados por todo el presupuesto para la salud pública, y claramente incluso los hospitales están dejando de atender obras sociales como el PAMI. Acá ya se está dejando de atender a los afiliados del PAMI, porque como se atienden las obras sociales, digamos, y uno a veces dice, ¿no se estarán priorizando las obras sociales a las que después se les cobra en lugar de atender a aquel que no tiene ninguna cobertura social? Bueno, ahora la gente del PAMI pasó a ser de los que no tienen ninguna cobertura social, por lo tanto, las prioridades no se ponen precisamente en ese sector muchas veces, ¿no? Y lo otro lamentable, ¿no?, es que muchas veces, a ver, nos llenaron de odio como sociedad, nos decían que el Estado era un desastre, y ahora cuando necesitamos del Estado, cuando necesitamos el hospital, cuando necesitamos algunas cuestiones, por ejemplo, que esté el patrullero y no está, o la ruta está destruida, uno dice, che, ¿y dónde está el Estado? Y empiezan a reclamar, y uno le dice, yo le digo, mirá, eso es el Estado, ¿sí? Le miraban la cabeza y por ahí le mostraban un bolso, y le llenaron con eso, con ese odio de que el Estado era solo curro, y la gente se olvidó que el Estado era la salita que estaba en la esquina, era el puesto de salud que estaba en la colonia, era ese patrullero que salía a recorrer y hoy no tiene nafta, las ambulancias, nosotros en San Javier tenemos 4 ambulancias, funciona solo una, y hay veces que sale a hacer un siniestro de un accidente y hay una urgencia para llevar a una derivación y no tenemos ambulancia, y digo, solicitando al ministro, y el ministro me dice, mira, que es la situación, estamos cortísimos, si los intendentes no nos ayudan a cambiar las gomas, está súper complejo, si el intendente no nos colabora con un vale, están en el límite, y a eso sumarle que el Estado provincial se tuvo que hacer cargo, por ejemplo, de algunos tratamientos oncológicos que son carísimos, el tema de diálisis en una época no funcionaba casi nada de lo que venía de Nación, el tema de los remedios, se cortó todo, el tema de las vacunas, el calendario oficial de vacunas también. Entonces, eso es el Estado. Era esa vacuna que iba y la aplicaba a tu hijo y no te cobraban nada. Bueno, eso es el Estado, que sin duda había cosas para mejorar, eso nosotros siempre lo marcamos, pero no por eso destrozar y tirar toda la borda y estar pasando lo que estamos pasando ahora, ¿no? Cristian, cuando vos contás esto del análisis del presupuesto y cuál es la realidad concreta, digo que no trasciende, difícilmente trascienda también en los medios de comunicación cooptados por el oficialismo a fuerza de pautas miserables, pero pautas al fin que hacen falta para vivir. Me pregunto yo, en la legislatura provincial, ¿se puso en debate el voto que están dando los diputados nacionales de Misiones en el Congreso Nacional, que fueron definitivamente a favor del desguace del Estado, de la desaparición del Estado como herramienta para que la comunidad viva con un poco más de calidad de vida? Digo, ¿se puso en debate eso en la Cámara de Diputados de la provincia o es otro problema que como que no importara? Mirá, Mariquita, yo vivo planteando cuestiones y se finge demencia, ¿no? Porque ellos echan en culpa a toda Nación y no, a ver, por ejemplo, el único que planteó, el bloque que planteó la cuestión de la yerba fue el bloque del Partido Agrario, y después hubo un proyecto que lo plantearon autoconvocado. Desregulación que hoy está afectando muchísimo a la principal actividad productiva de la provincia de Misiones, que es la yerba mate. Ellos dicen que eso es culpa de Nación, pero ¿quién le dio la facultad? ¿Quién le dio la potestad de ese decreto 70/23? ¿Quién le dio y le dio la espalda al gobierno nacional ante tanta salvajada de las distintas desregulaciones que hizo el Estado Nacional? Fueron los diputados por Misiones, fue la única provincia que los 7 diputados de los 3 senadores votaron siempre o a favor o protegiendo los distintos decretos
de necesidad y urgencia salvaje que sacó Milei. Entonces, y fingen demencia, no se dan por aludido. Sí. Ellos creen que todo es solo culpa de Milei y que los renovadores son todos santos y están pagando el paso, digamos, de que Milei haga lo que hace, ¿no? Sí, la verdad que vergonzante. Cristian, a propósito de cuestiones, si se quieren, más técnicas, pero que en el fondo pretendo apuntar a la cuestión política. El presupuesto, bueno, se presentó formalmente en la sesión de anteayer, empieza a tratar. ¿Cuántas comisiones tratan el presupuesto? Van a ser en 10 sesiones, pues son comisiones especiales los días lunes y martes. Ajá. O sea, todos los lunes y martes, de acá a 5 semanas, ajá, se va a estar tratando el presupuesto provincial. Bien. Bueno, el país tiene en este momento está tu banca en la legislatura provincial, ¿no? Y la de Blanca Alves. Así es, así es. ¿En cuántas comisiones pueden participar y, en todo caso, cómo es la composición? Seguramente en todas habrá una mayoría renovadora. Nosotros podemos estar en las comisiones que querramos. Nosotros con Blanca nos separamos. Ajá. Estamos 4 y 4 en las comisiones permanentes, más 2 comisiones especiales cada uno. Y además de eso, digamos, vos podés, si querés elegir las 20 comisiones, elegir las 20, porque vas a tener que estar de lunes a viernes encerrado en una oficina y a veces claro, no es esa... No, lógico. No, a lo que apunto es, cuando mencionás, por ejemplo, temas puntuales como San Javier, 4 ambulancias, solo una en condiciones de funcionar correctamente, el pedido de ayuda a los intendentes para resolver cuestiones como estas. ¿Qué tanto margen queda en esa elaboración del presupuesto para que las comisiones reviertan de alguna manera lo que se baja como propuesta desde el Ejecutivo Provincial? No, mirá, te digo que casi prácticamente ninguna. Fíjate, son 10 sesiones para 41 funcionarios que vienen a defender de organismos centralizados y descentralizados. Claro. Le dan 15 minutos para exponer, tenés 5 minutos para repregunta y después ya viene otro y te dice, no, por cada diputado te dan una sola pregunta. Eso es como que tenés una bala y a veces vos querés otra pregunta y ya te empiezan a mirar feo. Y yo lo hago igual. Porque, a ver, el trabajo que yo tengo que hacer, ir y cuestionar. Yo el año pasado critiqué las cuestiones, después acompañé el presupuesto, pero volví a ratificar algunas cuestiones y, por ejemplo, hoy algunas cuestiones que tomó, por ejemplo, ATM con respecto a reducir la carga de lo que son los distintos pagos a cuenta, régimen de retención y percepción. Nosotros lo habíamos planteado el año pasado en comisión y es más, venimos solicitando la baja del impuesto de ingresos brutos porque creemos que es muy elevada y esto va a beneficiar a muchas empresas y dar competitividad a empresas misioneras con respecto a otras empresas o empresas que estén radicadas en otras provincias. Claro. Me parece muy atinado que nos cuentes estas intimidades, si se quiere, del funcionamiento de la Cámara, porque hace también a la valoración de lo que representa el voto de cada ciudadano en las elecciones provinciales, que muchas veces se toma casi como un formalismo con el que se cumple casi automáticamente y que en realidad requeriría precisamente de una revisión a fondo del propio funcionamiento interno de esa Cámara de Representantes provincial para llevar una mejor representación de los intereses populares a la legislación que nos rige, en definitiva. Beto, ¿no? Fíjate, son 27 diputados oficialistas, claro, entonces prácticamente te copan todas las comisiones o sea, tienen las presidencias de la comisión, tienen la vicepresidencia, claro, casi todas, en algunas te dan algo, a la oposición le dan algo, claro, en la migaja, pero tienen la mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Tienen los 2 tercios. Claro. Ellos se encargan de que en comisión también haya 2 tercios en todas las comisiones, entonces cualquier cosa que vos quieras plantear
y pedir alguna preferencia especial, ellos te la tumban ahí nomás. Sí. Entonces, por eso es importante este nuevo armado que va a haber a partir de diciembre en la Cámara Provincial, y esto extrapolando a nivel nacional. Necesitamos un diputado de Misiones que vaya y defienda lo que nosotros denominamos el campo nacional y popular, pero son políticas que no le den la espalda a la gente. Fíjate lo que sucedió esta semana con el aumento de los jubilados. Tremendo. Estamos hablando de un aumento de un 7%. Tremendo, es mínimo. Sí. Este mes se pagó 4 veces lo que se pagó de jubilaciones, se pagó 4 veces intereses de la deuda, no estoy hablando ni capital. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque tenían una bola de nieve de bonos a corto plazo en pesos, pero que eran billones, no millones, billones de pesos, y eso representa 4 veces lo que se pagó a los jubilados. Que para sostener el dólar están brindando un rendimiento de 80 hasta cerca del 80% anual a los tenedores de esos bonos, ¿no? Estamos realmente en una encerrona macroeconómica que se suponía que era el objetivo fundamental a cumplir con esa meta de déficit cero anunciada por el presidente, y que en realidad no está haciendo más que enterrarnos en una deuda creciente a ritmo vertiginoso, ¿no? Fíjate, sí. Te iba a decir que fíjate lo que fue la bicicleta financiera de este mes, sí, con los vencimientos, que fue 4,6% de interés en un mes. Sacaron un bono a 30 días para poder licuar. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron renovar todo lo que querían renovar, y dijeron, bueno, no pasa nada, esto no nos va a hacer nada. Empezó a saltar el dólar y se dieron cuenta que toda esa plata, esa masa de peso que dejaron, se empezó a volver a desarmar lo que se llama la bicicleta financiera. Entonces, inmediatamente tuvieron que sacar un instrumento y fueron subiendo la tasa para que entren, y terminó en un 4,6 mensual. Eso no hay en el mundo una ganancia tan sideral así como la que le dieron para que se mantengan, y eso va a saltar en septiembre, porque se estiró la agonía. En septiembre ellos van a tener que volver a sacar, y en una bola de nieve se está armando inmensa, mucho más del peligroso deuda que tenemos con el FMI. Cristian, salimos entonces de la gestión como diputado provincial, y ya diste las primeras señales sobre el propósito de llevar a un diputado nacional al Congreso que refleje la realidad que estamos viviendo los misioneros y misioneras, porque pareciera que algunos insisten en que somos una isla y en realidad no lo somos, porque cuando las consecuencias son nefastas las padecemos también nosotros, y vos diste señales en varios sentidos. ¿Cómo se está encarando? Contale a nuestra audiencia cómo estamos encarando, me voy a incluir, cómo estamos encarando la campaña hacia el 26 de octubre. Sí, principalmente nosotros, más que darle la espalda a Milei, es enfrentar políticas que perjudican a la gran mayoría de los misioneros, ¿sí? Políticas como la desregulación de los mercados, hablé del tema de la yerba mate, pero te puedo hablar de cualquier economía regional. Ayer yo llevé una impresora a una escuelita y estaba hablando con el portero que hace un trabajo extra, que es, él hacía azúcar rubio y hace rapadura, ¿sí? Él me dice que en el año 2020, en septiembre de 2023, él vendía 1 kilo de azúcar mascabo, el azúcar rubio, el azúcar artesanal, la vendía a 1.500 pesos en Córdoba, a un proveedor de Córdoba. Hoy, esa misma azúcar, ¿sabe cuánto la está vendiendo? A 1.300 pesos, y ni siquiera la cobra. Antes cobraban en efectivo, dice, venían, me traían la plata acá y llevaban azúcar, ahora la cambio por maní. O sea, hace el trueque, ¿sí? Él después de ese maní le da un valor agregado, porque la agarra, hace rapadura con maní, hace la rapiñada y le da un valor agregado y termina ganando ahí. Pero tiene que hacer toda una vuelta más para poder tener un poco de ganancia. Bueno, así están todas las economías regionales. O sea, estamos hablando, pasaron casi 2 años, ¿sí? Del mes que viene, ya hace 2 años, y en vez de subir el precio, bajó el precio. Bueno, esto pasa con la mandioca, esto pasa con el tabaco, hablamos de la yerba mate, entonces la forestación también. Entonces, esas políticas, sí, de Milei, de ajustar y para que no salte, sí, la inflación, intentan esconder la inflación,
con instrumentos de esto que decíamos, la bicicleta financiera para que no salte el dólar, porque si salta el dólar es toda una cadena que se va generando, pero también están ahogando el consumo. ¿Por qué? Porque te pisan el sueldo. O sea, es un gobierno liberal, pero para los salarios son conservadores. No dejan, o sea, políticas neoliberales. No son libertarios, son neoliberales. ¿Qué significa esto? Es extranjerización de la tierra, lo que va a empezar a pasar. Si uno mira y entra en los distintos grupos, ves la gente, los chacreros vendiendo la chacra, porque no hay, como todos los, fíjate, todas las producciones que tenemos en la provincia, ninguna está funcionando. Entonces ese pequeño productor va a terminar vendiendo la chacra y esa chacra va a terminar quedando y concentrándose. Y eso ya lo vimos en los 90. Hay que tener un poco de memoria. Estos días vi que se candidatía también Ramón Puerta, que fue gobernador en la década de los 90, la época en que nuestra provincia quedó absolutamente desmantelada y las chacras vacías, con colonos abultando los cordones de pobreza de las ciudades de la provincia, ¿no? Y la mayor extranjerización de la tierra se sucedió en ese gobierno, ¿sí? La venta de papel misionero para los chilenos, muchas tierras que eran producían té, vendiendo para unos grupos concentrados de tealeros de la provincia, de zona centro, y lo mismo es el espejo de los años 90, lo que está sucediendo ahora. Y Puerta salió a decir más o menos que él era el padre de Lenin. Y uno debería decir, uno debería decir sí, el padre, porque hiciste el desastre suficiente como para que los colonos se planten y se terminen los productores exigiendo el nacimiento de Lenin. Dijo, desde ese lugar es el hacedor de Lenin, de haber destruido esa economía regional tan potente para Misiones, que obligó a los productores a venirse en tractores a la ciudad de Posadas y no irse hasta tener el INIM, aprobado el INIM, ¿no? Ya fuera del gobierno de Ramón Puerta. Desregularon lo que era la CRIM. Sí, tal cual, exactamente. Fue uno de los ideólogos de destruir la CRIM, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy por suerte hay muchos medios de comunicación, hay redes, y uno tiene que hacer esto, ¿no? Hacer ese trabajo pedagógico de enseñar lo que es la historia, porque el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo que está pasando nosotros con Cachi lo decíamos, que iba a pasar esto en el mercado yerbatero, pero en otras cuestiones también. Fíjate Milei cuando sale a decir que Massa iba a llevar la inflación a 1000 y pico %, hizo el mismo discurso que Martínez Oz, le copió los números. O sea, es tremendo la capacidad de plagio que tiene Milei, y la gente no se termina de dar cuenta que es una persona que está plagiando siempre los discursos, porque no tiene nada real, es alguien, para mí, sinceramente, no es Milei, sino hay un poder detrás, sí, que es el que hoy está ganando cifras, pero millonarias, y lo usan porque sabe que es inimputable. Cristian, te escuchaba y pensaba, ¿no? En el medio de todo esto saltan hechos como el que saltó esta semana, la denuncia de un funcionario, ahora exfuncionario de Javier Milei. Digo, la sociedad misionera, el pueblo de la provincia de Misiones, nuestras comunidades, ¿cuánto de involucramiento tienen en esto que está ocurriendo? ¿Cuánto de saber lo que pasa y de interesarse en lo que pasa, o de indiferencia por lo que pasa, advertís vos en tus recorridas habituales? Mira, yo lo que veo es que los medios de comunicación, no solo la televisión, sino también lo que son las redes, son un dispositivo de control que tiene el poder, que es tremendo, es muy fuerte. Entonces, creo que hay que combatir ahí con las mismas herramientas, ¿sí? Intentar desguazar ese dispositivo de control, porque a mí me pasó, Mariquita, yo fui criado en una casa súper gorila, mi mamá afiliada radical, pero gorila, de la Iglesia Católica, conservadora. Parece que está hablando de mi Mafalda Díaz, mira. y vos sabés que romper esa estructura a mí me costó muchísimo, y lo que me ayudó mucho fue el profesorado técnico que hice, y después el siguiente profesorado, y empezar a leer a Jaureche, leer otras cosas, y romper ese esquema que uno tiene de pensamiento, porque uno piensa que es pensante, pero lo que hace es reproducir. ¿Sí? Entonces, los dispositivos, eso de comunicación que yo te hablo,
son muy fuertes y la gente reproduce, ¿sí? Y el famoso libro Sincera Argentina de Jauretche, y uno sonso repite, ¿sí? Y cree que, soy un capo porque repetí lo que dijo el otro, y no termina dándose cuenta de que uno lo único que hace es reproducir algo, un status quo que no me beneficia a mí, sino que le beneficia a otro, y eso es lo que pasó. Fíjate, hoy muchos productores, recién ahora, en carne propia, con lo que están pasando, se están dando cuenta que terminaban votando al verdugo. Claro, ¿entendés? Claro, ese es lo que pasa, ¿no? La indiferencia o el mismo sistema que logra que esa sociedad ese segmento de la sociedad sea indiferente, solamente a partir de perderlo todo reacciona, ¿no? Así que bueno, Cristian, decir que para mí es un gustazo compartir este momento crucial con compañeros y compañeras de un compromiso tal que lo estás expresando vos lo que decís, lo conocemos a Cacho, de más está decirlo, también a la querida Graciela de Melo, una compañera que desde las organizaciones sociales tiene una historia fuertísima, y ahí también está Mario Pichi Esper, que estuvo al frente de la ANSES aquí en Misiones durante el gobierno del 2019 al 2023, y que la verdad que nadie puede decir de Pichi que al frente de la ANSES no haya estado a la altura de lo que se necesitaba en ese momento como responsable de un organismo tan sensible, y también Mónica Gurina, bueno, además está decir la trayectoria en su militancia docente, y que por otra parte ahora está enfrentando este proceso judicial a la que la somete el sistema por protestar en pos del bienestar del sector al que representan los docentes, y por supuesto ahí nuestra solidaridad y acompañamiento al pedido de que basta del procesamiento y la judicialización de la protesta en los nombres de Mónica Gurina y también de Leandro Sánchez de Oberá. Así que me parece que una lista más que interesante para dar todas las peleas, Cristian. Mariquita, o sea que estoy en ese juicio, estoy citado como testigo también, porque participé también ahí en lo que fue la lucha docente, entonces estoy ahí citado. Pero fíjate, yo creo que mirando las distintas listas, y no es porque estés vos, porque estés yo, Cacho, pero creo que es la mejor lista lejos, con los mejores cuadros para representar a los misioneros y enfrentar estas políticas que sin duda, Mariquita, hasta ahora lo que vimos no se va a igualar con lo que viene. Fíjate lo que pasó o lo que va a pasar con los jubilados, y esto ya le echaron al jefe de ANSES, que era de Córdoba. ¿Por qué? Porque dijo que después de octubre, ¿te acordás? A principio de año él había dicho y asumido que después de las elecciones de medio término iban a ir por la reforma jubilatoria y van a llevar la edad de jubilación a los 70 años para hombres y mujeres. Los más perjudicados son las mujeres. Siempre sí, tremendo cómo va contra las mujeres y los distintos derechos que fueron adquiriendo el colectivo de mujeres feministas en Argentina. Y así, si vos mirás, en cada uno de los ámbitos van con la motosierra a 1000. Sí, le van a poner un aprovechamiento de los que tienen el poder real de este personaje que en su desquicio odia a todo lo que sea comunidad, pueblo, con más razón si son mujeres. Yo sigo insistiendo, nada más que un títere perverso de los más perversos, que son los que tienen el poder real, que lo están usando y ya lo están empezando a descartar, como se está viendo esta semana. Cristian, un gustazo charlar con vos, y tenemos mucho para andar en estos tiempos. Dale, un saludo grande. Un saludo, chao, hasta luego, gracias, chao.